Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video es para que aprendamos cómo vamos a realizar la camisa de hombre. Para realizar la camisa de hombre vamos a iniciar por los puños y los bolsillos para mirar los diferentes tipos de puños y bolsillos que podemos crear. Entonces vamos a primero crear un puño y ese puño va a ser un rectángulo de 26.5 por 6. Entonces, nueva pieza, crear rectángulo. ¿De cuánto? De 26.5 por 6. Debemos de crear otras dos piezas tal cual como estas. Hay dos opciones de crearla. Control C, Control V y copiamos y pegamos la pieza. O nos vamos nuevamente por pieza, nueva pieza, crear pieza, nueva pieza, crear rectángulo y miren que acá nos conserva las mismas medidas. Y le damos OK. Y ahí tenemos los tres primeros rectángulos que van a ser nuestros puños. Ahora vamos a crear cuatro rectángulos de 13 por 15, donde esos rectángulos van a venir a ser nuestros bolsillos. Entonces, nueva pieza, crear rectángulo. Y en este caso le vamos a decir que es de 13 por 15. Recuerden que con F8 nosotros mostramos y ocultamos las medidas. Profe, es que me quedó el hilo al revés. Recuerden que con corchete que cierra, ustedes pueden seleccionar de dónde a dónde van a direccionar ese hilo. Y volvemos a sacar las copias. Le pueden dar control C, control V o ya saben, pieza, nueva pieza, crear rectángulo. Yo en este caso, para mí la forma más rápida de hacerlo es copiar y pegar, control C, control V. Y simplemente voy acomodando mis piezas de acuerdo a lo que necesito. F8, vuelvo y oculto las medidas. Y procedemos entonces a realizar las diferentes variaciones que van a tener nuestros bolsillos y nuestros puños. Antes de continuar, lo primero que voy a hacer es guardar. Control S o archivo guardar. ¿Y cómo lo voy a guardar? Le voy a decir que esto es camisa básica hombre. Y procedemos a guardar. Entonces la primera variación que vamos a tener es el bolsillo, donde el bolsillo simplemente en estas esquinas es redondeado. ¿Y cómo hacemos eso? Control R es nuestra herramienta de redondear esquinas, que también la vamos a encontrar ubicada en la caja de herramientas. Recuerden que caja de herramientas es el número 3, contorno, y aquí tenemos redondear esquina. Control R, simplemente damos clic a una de las esquinas y vamos a activar el radio con el cual queremos trabajar. ¿Cómo así que el radio? Miren que yo aquí le puse 3. Si yo aumento o disminuyo ese radio, esta curva va a aumentar o va a disminuir. Si le pongo 5, miren que la curva queda mucho más grande. Si le pongo 2, queda mucho más pequeña. En este caso la vamos a dejar de 3. Al lado y lado. Profe, ¿por qué me salen esas líneas moradas? Recuerden que esas líneas moradas son líneas de rastro, las cuales podemos desactivar desde nuestra barra de estado. Activamos y desactivamos. Si no está acá activa esa herramienta, entonces nos podemos ir por herramientas, líneas de rastro y desactivamos cada una de ellas. Es el mismo procedimiento que hacerlo desde esta parte inferior. Y ahí obtuvimos la primera variación de nuestro bolsillo. Vamos con la segunda variación. ¿Cuál es esa segunda variación? Donde el bolsillo simplemente es en diagonal. Para que ese bolsillo quede en diagonal es necesario crear puntos. Creo un punto en esta parte superior. Le voy a decir que es escalado y le voy a decir que lo quiero a los 2,5.
y le doy OK. Creo otro punto acá en la parte inferior, tipo de punto de escalado y lo quiero a los 2,5. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, los puntos se crean a 2,5. Esta es la forma, como quien dice, antigua de realizarla. Y ya cogemos la herramienta de selección, damos clic al punto y le damos suprimir. ¿Y por qué es la forma antigua? Porque en la caja de herramientas contorno contamos con una herramienta que se llama cortar esquina. Simplemente venimos y damos clic en la esquina y damos la distancia a la que deseamos cortar. Y miren que él me hace el corte, ¿cierto? Clic y simplemente venimos y decimos a cuánto queremos cortar. Entonces, ¿qué debemos de verificar? Que cuando hayamos utilizado una herramienta, cortar esquina, o hayamos utilizado el proceso de crear puntos, debemos de garantizar que ambos lados queden igual. En caso tal de que no queden igual, hay que ir modificando la herramienta de cortar esquina para llegar a la medida que nosotros estamos necesitando. ¿Qué pasa? Que esta herramienta solo está implementada desde la versión 19 hacia adelante. Entonces, por eso muestro las dos opciones. Vuelvo y repito, o creamos los puntos, escalado, y colocamos la medida a la que queremos trabajar. O la opción rápida, según la versión que tengamos, caja de herramientas, contorno, cortar esquina. Y colocamos la medida en la cual queremos trabajar. En esta opción, simplemente para finalizar, seleccionamos el punto que vamos a borrar y le damos suprimir. Lo ideal es que siempre trabajemos con las mismas medidas. Yo en este caso voy a utilizar la herramienta cortar esquina porque es la que me facilita el proceso. Y ahí ya tenemos la segunda variación de nuestro bolsillo. Vamos por nuestra tercera variación y la más conocida. Entonces, con la O, recuerden que es punto sobre, creo un punto en toda la mitad. Recuerden que para crear puntos en la mitad le damos escalado proporcional 0,5. En las nuevas versiones, miren que cuando yo me acerco al punto, perdón, cuando me acerco a la línea, él solito me empieza a buscar la mitad. Entonces, sobre ese puntico que él me está mostrando, yo sé que ahí va a quedar la mitad. Y mire que automáticamente me da la medida. Entonces yo simplemente le digo que es escalado, 0,5 y OK. La M, recordemos que es la herramienta de mover punto. Entonces M, clic al punto. ¿Y qué voy a hacer con ese punto de ese costado? Lo voy a subir y lo voy a entrar. ¿Por qué lo voy a subir y lo voy a entrar? Porque voy a formar mi bolsillo. Entonces, ¿cuánto subo? Subo 1 centímetro. ¿Y cuánto voy a entrar? Menos 0,75. Y OK. Hago exactamente el mismo procedimiento al otro lado. Clic al punto, subo y entro. ¿Cuánto voy a entrar? 0,75. Profe, ¿por qué en este positivo y en el otro negativo? Porque recuerden que trabajamos con plano cartesiano. Si voy a la derecha es positivo. Si voy hacia la izquierda es negativo en X. Y positivo hacia arriba y Y negativo hacia abajo. ¿Cuánto voy a subir? 1. Y miren que ya vamos teniendo 3 variaciones de bolsillos. Profe, es que en la barra de piezas o en la ventana de piezas no se me modifica. Recuerden que debemos de guardar para poder visualizar esas modificaciones. Entonces, simplemente damos control S. Ahí él me está diciendo que las piezas no están industrializadas. No hay problema. Y miren que acá yo ya empiezo a visualizar las variaciones. Vamos por nuestra cuarta y última variación de bolsillo.
¿Cuál es esta? El bolsillo tradicional, que es con pliegue de tabla. Entonces en esta parte de acá vamos a realizar una tabla. ¿Y cómo se hace? Con la herramienta L. Entonces con L selecciono, miren que nuevamente me sale el puntico, si no recuerden que nosotros le podemos dar aquí 0.5. Miren que yo aquí lo voy a poner como a un ladito, entonces él no me muestra la mitad. Pero si yo selecciono exactamente el punto, miren que se me pone en rojo, ahí me muestra la mitad. Y con F2 yo puedo direccionarlo. ¿Para qué es F2? Para que me quede totalmente derecho. Si voy hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. En este caso vamos hacia abajo. Entonces voy hacia abajo. Miren que él me lo tiró totalmente recto. Me busca la mitad y ok. Me sale la ventana de pliegues y me está mostrando qué tipo de pliegues queremos realizar. Entonces, en esta imagen yo puedo ver el tipo de pliegue. Tenemos el pliegue tradicional, que es el pliegue cuchilla, o el pliegue rectángulo, que es conocido como pliegue tabla. Este es el pliegue que nosotros necesitamos. Profundidad, lo que va a doblar el pliegue. Acá tenemos número de pliegues en caso tal que necesitemos hacer más de un pliegue. En este caso vamos a hacer solo un pliegue y la profundidad va a ser de 1 centímetro. Entonces no entraríamos a modificar nada, lo único es escoger el tipo de pliegue y le damos OK. Y acá miren que él solito se amplió y me muestra dónde va a quedar los piquetes para realizar el pliegue. Entonces ahí yo ya tengo la variación de mis 4 bolsillos. Nuevamente vuelvo y guardo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La variación de mis puños. Para hacer las variaciones de mis puños vamos a utilizar estas dos opciones de aquí arriba. Profe, ¿cómo así que las dos opciones de arriba? Si vamos a utilizar redondear esquina y cortar esquina. Recuerden que si no tenemos la herramienta de cortar esquina, creamos los puntos. Entonces, para redondear esquina, control R. Como el puño es mucho más pequeño, ya no le vamos a aplicar un radio de 2,5, sino que solo de 2. Entonces, clic y un radio de ¿cuánto? De 2. Clic y un radio de ¿cuánto? De 2. Miren que solo es dar clic al punto de la esquina. Vamos a cortar la esquina. Voy a hacer nuevamente las dos opciones. Cortar esquina, cojo la herramienta, clic y ¿cuánto deseo cortar? Le puse 1,5. No tengo la herramienta, entonces creamos los puntos, tipo de punto escalado, tipo de punto escalado. Miren que creo punto a este costado y aquí abajo. Y con Z cojo el punto de la esquina y le doy suprimir. Y obtengo el mismo resultado. Solo que con uno me demoro un poco más que otro. Y ahí tengo la variación de mis 3 puños. El que es redondeado, el que es en diagonal y el clásico que es totalmente cuadrado. Procedemos a guardar. Control S. Y miren que acá arriba yo ya voy teniendo cada una de esas modificaciones. Ahora vamos a hacer nuestro frente. Para realizar nuestro frente vamos a crear un rectángulo de 68 por 30.5. Entonces, pieza, nueva pieza, crear rectángulo. ¿De cuánto? De 68 por 30.5. Tengo mi rectángulo. Ay, profe, es que ¿cómo voy a continuar trabajando sabiendo que el molde está acostado? Recuerden que con los signos de pregunta podemos colocar el molde de manera vertical. Entonces, lo ponemos de manera vertical y podemos entrar a moverlo para un lado para poder empezar a trabajar sobre esto. Entonces, a este lado vamos a hacer profundidad de escote, ancho de escote, vamos a hacer la sisa, caída de hombro y cintura.
Para poder empezar a hacer esas modificaciones es necesario primero crear puntos. ¿Cómo vamos a empezar a crear los puntos? Recuerden que la herramienta O es punto sobre. Entonces, de arriba hacia abajo, tipo de punto escalado y vamos a crear un punto a los 7.5. Recordemos que en la anterior y siguiente siempre me está mostrando cuál está más cerca del punto y cuál está más distante del punto. Entonces, si yo ya sé que la medida que necesito es 7.5, ¿cuál de estas dos medidas se me aproxima más a 7.5? En este caso es siguiente y le damos 7.5. Ok. Vamos a hacer nuestro ancho de escote. Lo vamos a hacer a 8.75. Desde este punto hacia la derecha, 8.75. ¿Cuál de las dos medidas se me aproxima más a 8.75? ¿Anterior o siguiente? Recuerden siempre tipo de punto escalado. Y le damos 8.75. Y ok. Ahora vamos a crear nuestra profundidad decisa. Desde este punto hacia abajo vamos a crear una profundidad decisa a los 24. Nuevamente valido, tipo de punto escalado, cuál se me aproxima más a la medida que necesito, y 24. De este punto hacia abajo vamos a crear nuestra cintura. Para crear nuestra cintura necesitamos una medida a los 19. De este punto hacia abajo creamos una medida a los 19. ¿Cuál se me aproxima más? Anterior. Verifico que sea tipo de punto escalado. Y ok. Ahora vamos a crear un punto aquí arriba para poder realizar el ruedo. ¿A cuánto lo podemos crear? ¿A 1.5 o a 2? En este caso yo lo voy a crear a los 2. Y ok. Ya tenemos todos nuestros puntos creados. Queremos validar y verificar que las medidas estén correctas. F8 muestra y oculta las medidas. Entonces tenemos los 7.5, 8.75, los 24, los 19 y los 2. Profe, ¿y todas esas otras medidas de dónde salieron? El resto de medidas es cuando vamos creando los puntos, el software automáticamente me las va dando. Ahí vamos ya con los puntos creados, F8 vuelvo y oculto la medida. ¿Qué continúo haciendo? Modificando. ¿Y qué voy a empezar yo ya a modificar? Voy a formar mi escote. ¿Y cómo lo formo? A de arco y selecciono desde este punto, ok, hasta este otro punto, ok, y formo el escote. Miren que lo que yo hago es aumentar o acercar para poder visualizar cómo me va a quedar ese escote. Shift sostenido y entro a formar el escote. Recuerden que si yo no oprimo Shift, miren que no me deja mover la curva para ningún lado. Si yo oprimo Shift, puedo mover la curva. Si todavía les da mucha dificultad realizar los movimientos, recordemos que podemos sacar líneas guías desde las reglas para que nos quede más fácil trabajar y con A de arco, nuevamente seleccionamos de punto a punto y entramos a formar nuestro escote. Ya eso es según la necesidad de cada uno, cómo quieren formar ese escote. Validemos que siempre nos esté mostrando cambiar contorno. ¿Y por qué cambiar contorno? Porque queremos reemplazar estas rectas por esta curva. Número de puntos. Esto es una curva muy pequeña para 9 puntos. Yo le voy a decir que me haga 5. Y miren que ahí me quedó la profundidad del escote. Ahora vamos a hacer la caída de hombro. Para realizar la caída de hombro, cogemos la herramienta M y ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar y bajar.
M, clic al punto, entrar y bajar. ¿Cuánto vamos a entrar? 3. Como voy hacia la izquierda es negativo, entonces menos 3. ¿Y cuánto vamos a bajar? Entre 3 y 4. Como voy hacia abajo es movimiento negativo. Voy a bajar los mismos 3. Y le doy OK. Y miren que ahí me quedó la caída de hombro. Ahora, ¿qué voy a proceder a hacer? A formar la sisa. ¿Y con qué formo la sisa? Con A de arco. Selecciono de arriba hacia abajo, Shift sostenido y formo mi curva. Profe, me da mucha lidia hacer esa curva. Saca tus líneas guías y puedes entrar a formar la curva. O acerca, clic al punto de arriba, clic al punto de abajo, Shift sostenido y formas la sisa. Distancia, ¿qué es esa distancia? Desde esta diagonal hacia adentro, ¿cuánto va a entrar esa sisa? Entonces yo la puedo colocar entre 2 y 3. En este caso yo le voy a decir que sea 2,5. 9 puntos me parece que es mucho para esta curva. La voy a dejar en 7. Y le doy OK. Y ahí formé mi sisa. Continuamos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entrar este punto para formar nuestra cintura. Como ese punto está recto, tenemos que decirle que también sea curvo para poder que suavice. ¿Y cómo lo hacemos? Doble clic al punto con la herramienta de selección. Recuerden que la herramienta de selección es la Z. Y le decimos que es escalado y curva. M y entramos. ¿Cuánto vamos a entrar? 1,5. Entonces, en X me estoy desplazando hacia la izquierda, es movimiento negativo, menos 1,5. Y en Y, como no voy ni hacia arriba ni hacia abajo, le doy 0. Y ahí entré la cintura. A de arco y vamos a suavizar esta parte de aquí abajo. A de arco, selecciono de derecha a izquierda. Shift sostenido, si es que necesito darle movimiento, voy a dejar los 9 puntos y le doy OK. Y ahí tenemos nuestro delantero. Control S para guardar y miren que inmediatamente queda modificado. Muy importante que recuerden estar guardando constantemente. Ahora vamos a hacer la espalda. Para hacer la espalda vamos a crear un rectángulo de 71 por 30,5. Entonces recuerden, pieza, nueva pieza, crear rectángulo y de cuánto es, de 71 por 30,5. ¿Cómo volteamos la pieza? Recuerden, signos de pregunta. Uno les va a girar a la derecha y el otro les gira a la izquierda. Yo puedo ir organizando todos los moldes en el mismo ladito. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear los puntos. ¿Y para qué vamos a crear los puntos? Para después poder entrar a modificar. Entonces, vamos a hacer acá profundidad de escote, ancho de escote, profundidad de sisa, cintura, el punto para suavizar y después entramos a modificar. Entonces, la profundidad de nuestro escote va a ser de 4,5, escalado 4,5. Ancho de escote debe ser el mismo del delantero. ¿Cuánto fue? 8,75. Entonces acá escalado a los 8,75.
Profundidad de sisa, en este caso la vamos a hacer a los 27. Cintura, la misma medida del delantero, a los 19. Y miren que acá nosotros, a diferencia del delantero, le vamos a decir que es escalado y curva, para que de una vez me quede la curva y ahorita solo sea mover el punto. Y le damos OK. De este hacia arriba, un punto a los 2 centímetros. Y nuevamente verificamos que sea solo escalado, este no va curvo, entonces quitamos el churrito de curva y le damos OK. Teniendo ya nuestros puntos creados, si quiero verificar medidas, recordemos F8. Puedo validar las medidas. A de arco y selecciono de punto a punto. ¿Para qué voy a seleccionar de punto a punto? Para formar mi escote. Recuerden que con el scroll del mouse podemos acercar y visualizar cómo nos va a quedar esa curva. Número de puntos, le voy a decir que 3 y OK. Caída de hombro, le voy a decir que voy a entrar 3 y voy a bajar 4. Menos 3 y bajo 4. OK. A de arco, selecciono de arriba a abajo. Shift sostenido y hago la modificación de mi sisa. ¿Cuánto voy a entrar? Recuerden, la distancia puede ser entre 2 y 3. Yo le voy a decir que va a ser de 2.5. Número de puntos, le voy a colocar los mismos que puse en el delantero, que fueron 7. Y OK. M, para mover este punto y entro. Miren que acá yo ya no le di doble clic ni nada, porque cuando creamos el punto, lo creamos de una vez con curva. Podemos hacer eso siempre para ahorrarnos un proceso. ¿Cuánto fue que entramos? 1.5. Y OK. A de arco y suavizamos. Y ahí ya tenemos entonces nuestro delantero y nuestro posterior. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta hacer la manga, el cuello, la banda, la perilla y las respectivas entretelas. Y también vamos a hacer las diferentes variaciones de cotillas que puede tener un posterior. Entonces, para hacer esas diferentes variaciones, debemos de sacarle copia a nuestra espalda. ¿Cuántas copias vamos a sacar? Vamos a sacar 3 copias. Control C, Control V, 1, 2, 3. ¿Y por qué 3 copias? Porque vamos a dejar la original, tal cual como está, y las 3 variaciones que vamos a tener en nuestro posterior. Entonces vamos a empezar con la primera variación. Recuerden que esto es para las almillas. C, de cortar de arriba hacia abajo, vamos a crear un punto a los 12 o 15 centímetros. Si yo le doy 12, miren dónde va a quedar la almilla. Si le doy los 15, miren dónde va a quedar. Ay, no, profe, es que 15 yo creo que ya queda muy abajo y 12 muy arriba. Lleguemos a un punto intermedio, hagámoslo en 13. Listo, entonces vamos a dejarlo a los 13. Le damos OK y vamos a hacer la primera almilla, que es totalmente recta. Como yo quiero que me quede totalmente recto, recuerden, simplemente doy F2 y direcciono. ¿Para dónde voy a direccionar? En este caso, hacia la derecha. De una vez coloco la costura. Aplicar, OK. Y aquí obtuve la primera variación. Continúo con mi segunda variación. ¿Cuál va a ser esta? La donde el corte es en diagonal. Entonces, clic con C de cortar. Dijimos que lo íbamos a hacer a los 13. OK. Y direcciono en diagonal.
Acá, si no puedo darle F2 ni nada, porque quiero es un movimiento exacto, el cual yo voy a dar a mi gusto. Yo me voy a venir hasta este punto de acá. Costura de una vez 1 centímetro. Nuestra tercera variación, ¿cuál es? El que es la almilla con corte curvo. Entonces, clic a los 13. Para hacer corte curvo, recuerden que siempre es dentro de la pieza, shift sostenido y clic. Se me activa esta ventana, le doy OK y miren que acá puedo generar la curva. ¿Hacia dónde vengo? Hasta este punto. Costura y tengo las 3 diferentes variaciones de las almillas. Voy por aquí a hacer una configuración. Para poder que me vayan quedando todas las piezas del mismo color y no me quede ahí todo como mezcladito. Listo, entonces miren que acá tengo las diferentes variaciones. Tengo el original, la tradicional que es en recta, diagonal y en curva. ¿Qué tengo que proceder a hacer en estos momentos? Dar espejo. ¿Cómo doy espejo? Control Alt H. De abajo hacia arriba. A cada una de las piezas. Entonces, para nuestra manga crearemos un rectángulo de 65 por 35. Pieza, nueva pieza, crear rectángulo. De 65 por 35. Signos de pregunta para colocarle de manera vertical y sea más fácil trabajar. Y empezamos a crear puntos. La altura de nuestra copa la vamos a definir y va a ser de 13.75. Tipo de punto escalado. Al otro lado, misma medida, 13.75. En la parte inferior vamos a crear un punto en la mitad, escalado, ok. Y a cada lado entraremos a crear un punto a los 12 centímetros. 12. Y al otro lado, de igual forma, a los 12. En la parte superior, un punto en toda la mitad, proporcional 0.5. Y ahora entramos a modificar. ¿Cómo modificamos? Herramienta de selección y eliminamos. En la esquina inferior, suprimir. Seleccionamos suprimir, lo mismo que arriba. Suprimir, seleccionamos suprimir. Creamos otro punto en esta parte de acá, a la mitad. Tipo de punto escalado, ok. De dibujo y vamos a dibujar nuestra línea para poder tener la perilleta de la camisa. Entonces, clic en ese punto que creamos y vamos hacia arriba. ¿Y cuánto vamos hacia arriba? 12. Como no voy ni para la izquierda ni para la derecha, 0. ¿Y hacia arriba de cuánto lo voy a crear? De 12. Ok. Doble clic derecho para finalizar nuestro dibujo. Y ahí ya tenemos la parte inferior terminada. Como este punto yo ya no lo necesito, lo necesitaba ahora de guía para crear este, le damos suprimir. Y ahora sí vamos a venir a formar nuestra copa. Para formar nuestra copa vamos a crear 2 puntos. Entonces, si queremos buscar y que nos quede por mitad, podemos crear un punto aquí a la mitad, escalado. Ok, y ahora este de aquí. A la mitad y le decimos que es solo curvo. Y ok, este de acá a la mitad y le decimos que es solo curvo. Ya teniendo estos 2 puntos creados, ¿qué hacemos? Podemos eliminar este y le damos suprimir. Y con la M entramos a modificar. ¿Y qué modificamos? Que este punto vaya hacia afuera. Podemos mirar, visualizar cómo nos está quedando.
y este punto vaya hacia adentro. Cuando hacemos esos movimientos es muy importante tener presente que no nos vaya a quedar esta punta. ¿Por qué? Vamos a suponer que ahí iba a quedar bueno, ¿cierto? Entonces yo estoy buscando el punto en la mitad, uno aquí arriba, que ya es curvo más no escalado, el otro aquí abajo, que es curvo más no escalado, y entro también aquí a modificar. Y recuerden que este lo elimino. Si yo no reviso cómo está quedando aquí arriba, miren que esto está formando un pico. Al formar ese pico, la manga me va a quedar mal. Entonces, por eso es tan importante que cuando estemos creando los puntos y los vayamos a mover o a manipular, podamos visualizar cómo nos va a quedar esa curva. Otra forma de hacerlo también es mediante nuestra caja de herramientas con la herramienta Onda. Y seleccionamos de dónde a dónde. Vamos a formar, miren ahí, nuestra curva. Entonces, podemos darle ese movimiento a esa curva según lo que estamos necesitando. Hay profes que no me gusta cómo está quedando esta parte de acá. Con A de arco, después pueden venir a hacer esa modificación de esa curva para que no nos quede tan pronunciada. Miren que ahí la suavizamos. Y si quiere volver a suavizar en la parte de arriba, con la misma A de arco, pueden entrar a hacer esa modificación. Y miren que ahí nos queda la forma de la copa de la manga. Ay, no, es que como todavía no me gusta, recuerden que con la M usted puede ir cogiendo puntico por puntico e irlo modificando a la necesidad que se vaya teniendo. Voy a hacer el procedimiento nuevamente al otro lado. Entonces, onda, caja de herramientas, que es el 3, onda, y seleccionamos de punto a punto y podemos venir a formar nuestra curva. Ay, es que no me gusta cómo está quedando, está muy pronunciada. Con A de arco podemos entrar a modificar cada uno de nuestros lados. Entonces, con shift sostenido podemos dar movimientos, salirnos, formar nuestra curva. Que no nos gusta cómo está quedando, M, y puedo entrar a modificar punto por punto. Entonces miren que hay varias formas de hacerlo. Ya es según la necesidad que ustedes tengan o la necesidad del patrón para llegar a nuestra manga. Y ahí ya tenemos también nuestra manga. Procedemos a guardar. Vamos a continuar con nuestra perilleta para poder finalizar del todo nuestra manga. Entonces, para hacer nuestra perilleta necesitamos un rectángulo de 15 por 3.5. Entonces, pieza, nueva pieza, crear rectángulo de 15 por 5.5. Volteamos nuestra pieza para que nos quede más fácil trabajar. Y entonces, creamos de aquí arriba hacia abajo un punto a los 3 centímetros, tipo de punto escalado. De este punto hacia la derecha, creamos un punto a los 2.5. De este punto hacia abajo, creamos un punto
a los 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos con las líneas guías. Saco una línea guía vertical, la pongo acá, esta otra línea horizontal y la descargo. Con la M, cojo este puntico y lo direcciono hasta este vértice. ¿Cuál vértice? Donde se me están encontrando las líneas guías. Y ok. Ahora creo un punto acá en la mitad. ¿Con qué? Con la O. Tipo de punto escalado. Ok. Shift M es movimiento sobre contorno. ¿Cómo así que movimiento sobre contorno? ¿Con qué eliminé las líneas guías? Herramienta de selección, clic a la línea y suprimir. ¿Cómo así que movimiento sobre contorno? Solo me puedo mover entre líneas. Yo necesito bajar. ¿Cuánto voy a bajar? Puedo bajar entre 0.5 y 1. Si bajo 1, miren cómo queda. Si bajo 0.5, miren cómo queda. O podemos llegar como a un punto intermedio, 0.75. Bajo este, menos 0.75. Y ahí ya formé mi perilleta, que es la que viene a formar acá en el momento de hacer la confección de la prenda. ¿Qué nos hace falta hacer? La banda y el cuello. Para poder hacer la banda y el cuello es necesario hacer primero las perillas. ¿Y por qué hacer la perilla? Porque el delantero va con monte de botón. Entonces, si nosotros no tenemos la perilla realizada, no podemos hacer entonces nuestra banda, porque la banda debe coincidir desde la parte de la perilla. Entonces, para hacer la perilla es necesario aumentarle al molde 6 centímetros para poder que haga el doblez del monte de botón, o crear nuestra perilla de manera independiente mediante un rectángulo. Entonces, vamos a hacerla como si fuera independiente. Entonces, pieza, nueva pieza, pieza, nueva pieza, crear rectángulo. Dijimos que la necesitábamos con un ancho de 6. El largo no lo sabemos, es esta medida de acá. Como no la sabemos, procedo a borrar, cojo esta escuadra y mido desde este punto hasta acá. Y ahí me dio la medida exacta. Y aquí yo tengo mi perilla. La volteo y miren que ahí coincide la perilla. Creo un punto acá en la mitad para la marcación de los piquetes, para que sepamos que por ahí es donde se va a hacer el doblez. Y puedo venir a darle la forma, esta forma de acá, para que coincida cuando voy a confeccionar. Con la M estoy moviendo todo ese procedimiento. Y con la O creo punto curvo, M, y vengo y muevo acá nuevamente. Ay, profe, pero es que ve aquí un lado le quedó con la curvita y el otro lado no. Para no tener que volver a repetir el otro lado, yo simplemente, ¿qué hago? Doy espejo. ¿Y de dónde voy a dar espejo? De abajo hacia arriba. Y miren que ya me quedan los dos lados. Entonces, ahora sí, puedo entrar a hacer la banda. La banda, como esto va doblado, la banda serían estos 3 centímetros, más este cuello, más el posterior, como el delantero va a 2 por talla, entonces tengo que sumar 2 veces el delantero, o hacerlo por mitad y después simplemente proceder a dar espejo. Entonces miren cómo lo vamos a hacer. Pieza, nueva pieza, crear rectángulo. La banda la vamos a hacer con un ancho de 13. Terminada, es decir que con los centímetros de costura vamos a hacerla de 5.
Y el largo no lo sabemos. Procedemos a borrarlo. Y voy a coger esta escuadra. Recuerden, la mitad nada más de la perilla. Selecciono el punto a punto. Más el cuello. Un solo cuello delantero. Más la mitad del cuello posterior. Y le damos OK. Y acá tengo la mitad de la banda. ¿Y por qué tengo la mitad de la banda? Porque entonces voy a proceder a redondear la esquina para que me forme la banda. Control R, doy clic acá, un radio de 3 y miren que ahí formé la banda. Ay, profe, es que eso normalmente tiene como una pequeña inclinación. Podemos crear esa inclinación. Voy a crear un punto por acá a los 9.5 y con Control Shift M selecciono de punto a punto y empiezo a hacer esa inclinación. Ay, no creé el punto arriba, qué pena con ustedes. A esta misma distancia debo crear el punto. Si no sé cuál es esa distancia, con una línea guía puedo venir, crear el punto acá. Y ahora sí, Control Shift M, selecciono de arriba hacia abajo, otra vez clic a uno de los puntos y doy la pequeña caída. ¿De cuánto es esa caída? Esa caída la puedo dar entre 0.5 y 1. Como no me voy a mover ni para la derecha ni para la izquierda, le voy a dar 0. Y ahí tengo esa inclinación. Profe, yo quiero que esa inclinación quede más suavizada. ¿Puedo adicionar puntos curvos? Sí. Usted puede crear acá un punto curvo. Acá otro punto curvo. Y con la M suavizar para que no se vea tan brusca esa caída. Mírenlo ahí. O, como muchas veces las personas también lo dejan, lo hacen sin la inclinación y solo dejan esta curva. Ya eso es decisión de ustedes, cómo quieren que les asiente la parte del cuello. Normalmente se recomienda hacer muestra física para ver si es mejor hacerlo con la inclinación o así recto, pero ya es a gusto. Aquí ya procedemos a dar espejo. ¿Y qué nos hace falta? El cuello. ¿Y el cuello de dónde se va a venir a hacer? Desde este punto de acá hasta este punto de acá. Entonces, pieza, nueva pieza, crear rectángulo y el cuello va a ser de 7, de un ancho de 7. El largo no lo sabemos. Cogemos la escuadra y medimos de este punto hasta acá. Entonces miren que acá ya viene a casarnos la parte del cuello. ¿Qué nos toca hacer? Sacar el cuello y suavizar las curvas. Recomendación, trabajar por mitad para que no tengamos que venir después a hacer toda la modificación al otro lado. Entonces, chip suprimir para eliminar, pieza, nueva pieza, crear rectángulo. De 7, ¿y cuál es la medida? Tomemos nada más la mitad para que después simplemente demos espejo y nos quede un lado igual al otro. Acá. Entonces, vamos a coger este punto y lo vamos a sacar. ¿Cuánto va a salir este punto? 1 centímetro. 1, como no voy hacia arriba ni hacia abajo, le doy 0. ¿Y qué hago? Este punto baja 1 centímetro y este también baja 1 centímetro. Bajo este punto, 0 en X, menos 1 en Y. Bajo este punto, 0 en X, menos 1 en Y.
Miren que ahí tengo la forma del cuello. Doy espejo. Y ahora con A de arco suavizo estas rectas. Miren que bajo hasta donde está el punto. Selecciono de dónde a dónde y bajo hasta donde está el punto. Y ahí ya me quedó también el cuello. Miren ahí. Control S para guardar. ¿Qué nos hace falta hacer? Sacar las entretelas. ¿Y qué debe tener entretela? La entretela la debe tener el puño, la perilla, la banda y el cuello. Y la perilleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo los voy a poner aquí como quien dice todos juntos o con Shift sostenido. Voy a seleccionar cada una de las piezas. Oprimo Shift y miren que empiezo a dar clic en las piezas que necesito. Doy Control C, Control V. Separo esas piezas. ¿Cómo las separo? Barra espaciadora y las muevo para un ladito. Y miren que teniéndolas seleccionadas, oprimo el número 3, caja de herramientas, costura, costura básica y voy a descontar la costura. ¿Y por qué voy a descontar la costura? Porque normalmente la entretela debe tener 0.5 o 1 centímetro más pequeña que la tela, porque cuando se fusiona al calor, ella se expande. Entonces, si nosotros estamos haciendo una camisa, es muy fácil organizar una camisa. Pero si usted está haciendo una producción de 300 unidades, ¿quién va a entrar a organizar esas 300 piezas? Entonces, menos 0.5. Le damos OK y miren lo que procedo a hacer. F5, miren que la línea punteada está quedando por dentro. Entonces, F5, línea punteada quedó por fuera. Shift S para eliminar costura. Selecciono las piezas que tenía porque aquí se me quitó la selección. Shift S para eliminar la costura. Y miren que acá dice muy claro todas las piezas seleccionadas. Me va a eliminar la costura única y exclusivamente las piezas que tengo seleccionadas. Le doy OK. Entonces yo ya sé que todas estas piezas que tengo a este lado son las que van a ir en entretela. Por tanto, si van a ir en entretela, tienen que ir en otro material. Seleccionémoslas y si las fuera a industrializar, esto tendría que ir en material 2. Y todo esto, si es una misma tela, deberá ir en material 1. Todo esto debe ir en material 1. De forma que si yo le doy activar el material, que recuerden que lo hacemos con control F, miren que toda la camisa está en el mismo tono, pero la entretela está en un tono totalmente diferente. Y con control F vuelvo a desactivar. ¿Qué nos queda a nosotros de tarea? Industrializar y escalar. ¿Cómo vamos a industrializar? Recuerden que el frente va 2 por talla. Al ir 2 por talla, si la perilla va para el lado izquierdo y el lado derecho, entonces la perilla también deberá ir 2 por talla. A esta espalda le tenemos que dar espejo y va 1 por talla. Cada una de las espaldas va 1 por talla. Las almillas van entalegadas, deben de ir 2 por talla. Manga, 2 por talla. Perilleta, 2 por talla. Cuello y banda, 2 por talla. Bolsillos, cada uno 1 por talla. Puños, 4 por talla, es decir, cantidad 2 par. Entretela. Necesito entretela para la perilla derecha y para la perilla izquierda, 2 por talla. Cuello, 1 por talla. Banda, entretela 1 por talla. Puños, 2 por talla. Perilleta, 2 por talla, porque necesito uno para la derecha y uno para la izquierda.
Después de industrializar, ¿qué tenemos que hacer? Escalarlo. Entonces no se nos puede olvidar también proceder a hacer el escalado de la camisa. ¿Cómo vamos a escalar? Vamos a escalar S, M, L y XL. Nuestra talla base es una talla base L. Entonces, Shift F4, si esto es L, ¿y desde cuál vamos a escalar? Desde la S, o sea que ¿cuántas pequeñas necesito? 2. ¿Cuántas grandes? 1. Y nombro las tallas S, M, L y XL. Voy a hacer el ejercicio del escalado con esta espalda. Entonces, recuerden que nosotros podemos escalar de varias formas. Entre ellas está la forma rápida, que es la que vamos a implementar. Entonces, 2, que es nuestra tabla de escalado. Y miren, ustedes pueden llegar y coger todos los costados. Si quieren pueden poner uno encima de otro. Vamos a hacerlo de esa forma. Poner uno encima de otro. Y con escalado múltiple, selecciono todos estos puntos. Y en X escalo 1, solo X. En Y, ¿cuánto voy a escalar? 1, solo Y. Puedo hacerlo de esa manera, como les dije, montar uno sobre otro y después simplemente separo las piezas. O puedo hacerlo también de una forma individual. Y como es una forma individual, por eso dejé el delantero separadito. Puedo coger pieza por pieza y escalar. Solo X, vengo y selecciono, solo Y. Este punto debe estar escalando en Y hacia abajo, 0.5, solo Y. Aquí miren que me escaló. Lo mismo pasaría en las espaldas. Voy a escalar acá, solo Y, 0.5. Voy a escalar, solo X, 0.5. Aquí también, ahí. Solo X, 0.5. Si se me mueve el escalado, recuerden, clic en DX, clic derecho, voltear escalado. Así me debe de quedar. Cuellos y bandas escalan 1 centímetro al lado, tanto tela como entre tela, 1 solo en X. Mírenlo ahí. Puños, 1 a los lados, 1 solo X. Mírenlo ahí, acá, solo X. La perilla escala lo mismo que está escalando el ruedo, en este caso 1. Vámonos a escalar la manga. Entonces, la manga en los costados escala 0.5. En los costados 0.5. Abajo 0.5 en Y. Por ende, esta también debe estar escalando. Y hacia arriba 0.5, solo Y. Ahí nos quedó el escalado de la manga. La parte superior o las almillas. Entonces, miren, yo puedo venir, seleccionar y darle en X, solo X.5. En la parte de arriba, solo Y.5. Este punto de acá, válido si ya lo escalé. No. Entonces acá también vengo y escalo solo X. Y este punto, solo Y, pero 0.3. Y ahí me quedó el escalado de toda la prenda. Entonces, tarea, industrializar, escalar y tenemos que hacer el trazo de la talla base. ¿Y cuál es la talla base? De la L. ¿Y cómo vamos a hacer el trazo? En un ancho de 1,50 por un largo
de 8 metros. Entonces recuerden dejar todo correctamente industrializado, escalado para poder elaborar nuestro trazo de la talla base sin ningún problema. Cualquier duda o inquietud estaré atenta. Feliz día, chao. Tanto a la espalda inferior como al almohadilla. A todas le estamos dando espejo. ¿Y qué procedemos a hacer? Guardar. Muy importante, guardar constantemente. Lo otro que yo siempre trato de hacer es dejar como los moldes lo más organizado posible para que se pueda ir entendiendo cada vez que vamos avanzando. Listo. Entonces miren que ahí ya tenemos prácticamente toda la camisa lista. Lo que nos hace falta son detalles pequeños. Entonces vamos a continuar con nuestra manga.